Le damos la palabra al congresista Luis Roel Alba, que ha pedido hacer uso de ella. Adelante, congresista, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y tiene la misma línea de que le tocó presidir el grupo de trabajo, el congresista Carlos Mejía, y bueno, y también de que nos tocó participar, en mi caso y del caso del congresista Carlos Almerí, agradecer a los miembros de la presente comisión que nos han permitido conformar este grupo de trabajo y al mismo tiempo lograr lo que es una propuesta de reforma integral, lo que es el Código Procesal Constitucional. Un Código Procesal Constitucional que, si bien fue un Código Procesal Constitucional que, como ya lo mencionó el congresista Carlos Mejía, fue muy relevante para lo que fue el derecho constitucional iberoamericano, puesto que era un cuerpo normativo procesal nunca antes visto, salvo el caso de Tucumán, pero que era solo para la región Tucumán y no a nivel nacional como sí fue el nuestro. Ya necesitaba cambios, y no cambios que fueran solo para subsanar ciertos errores o ciertos temas que ya habían sido modificados por el Tribunal Constitucional. Lo que hemos buscado es hacer, sí, una reforma, pero de todas las aristas que hoy por hoy la realidad han visto que ha superado lo que el legislador había planteado cuando se presentó y se aprobó en su momento el Código Procesal Constitucional. Este trabajo ha sido realizado por el grupo de manera responsable. Hemos tenido sesiones y recibido informes técnicos y exposiciones de más de 20 profesionales y profesores de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, entre otras materias relacionadas a lo que es necesario para trabajar un Código Procesal Constitucional que no solo cumple a las expectativas profesionales, sino que también académicas. Es así que, en base a estas sesiones y informes y aportes de estos profesionales y profesores, este grupo de trabajo presenta el anteproyecto de reforma del Código Procesal Constitucional, la de las cuales yo recojo unas ciertas y principales propuestas, a mi parecer. Muchas de ellas ya las señaló el congresista Carlos Mejía. Voy a ser en ese sentido breve, puesto que solo son algunas de estas, porque en mi caso yo considero muy importante que se elimina la figura de la improcedencia liminar en los procesos constitucionales que garantizan derechos fundamentales. Buscamos que se institucionalice las figuras de apelación por salto en el proceso de ejecución de sentencia, cuando se verifique una inacción en su ejecución o cuando se decida en contra de la protección otorgada al derecho fundamental agredido y se desproteja los derechos fundamentales cuya protección ya se otorgó. Proponemos que se precisen las herramientas de ejecución de sentencia en los procesos constitucionales, incluyendo la potestad de emisión de medidas concretas para la reparación del daño. También proponemos que se disponga de personal y recursos, la defensa de oficio y la procuraduría de las entidades del Estado, que estará a cargo de profesionales especializados en derecho constitucional y procesal constitucional. También estamos precisando que en el caso del proceso de habeas corpus, la imprescriptibilidad de la acción, la inclusión del derecho a la verdad en el catálogo de derechos protegidos por este proceso, facilidades para interponer las acciones de forma personal o por terceros, así como otras medidas. En el caso del proceso de amparo, consideramos importante la reforma del amparo contra la decisión judicial, en que su primera instancia sería necesario que sea presentado ante una sala de la Corte Superior competente y en segunda instancia ante la sala competente de la Corte Suprema, que no se notifique a los jueces, sino que la defensa queda concentrada ante el procurador del Poder Judicial. En el caso del proceso de habeas data, se ha actualizado el proceso y se ha compatibilizado con la normativa referida a la protección de datos personales. También se ha determinado que en los casos del proceso de acción popular sean competentes las salas constitucionales de cada Corte Superior y en caso de no existir las salas civiles, lo cual pone fin a las ambigüedades respecto del órgano jurisdiccional competente en el Poder Judicial. Adicionalmente, considero relevante el tema tratado de reforma
sobre los procesos de inconstitucionalidad y conflicto de competencia, incluyendo reformas que precisan el número de votos necesarios que se necesitan para dar una sentencia, así como otras modificaciones en dichos procesos. Lo que me gustaría concluir que quede para los miembros de la comisión que usted preside, congresista Valdés, es la lógica de que estas reformas buscan institucionalizar los avances en la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional a lo largo de los últimos años, así como recoger las preocupaciones de la academia y de los abogados, que tienen amplia trayectoria en el litigio constitucional. Y es que el objetivo y propósito del presente trabajo es tener procesos constitucionales con reglas más claras y órganos jurisdiccionales con las herramientas necesarias para cumplir con su finalidad, que es la protección de la supremacía constitucional y garantizar la defensa de los derechos fundamentales conforme lo exige nuestra Constitución y en específico el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Eso es todo. Muchas gracias, señor presidente, por este tiempo y también a toda la comisión por darnos esta responsabilidad al grupo de trabajo y además por la satisfacción de que creo que esta es una reforma integral que será aprobada en la comisión. Debe buscarse también su aprobación en el Pleno del Congreso. Muchas gracias, señor vicepresidente, congresista de la República. Adelante, congresista Luis Roel. Muchas gracias. Justamente complementando lo que el congresista Carlos Mejía estaba explicando y exponiendo a la Comisión de Constitución y Reglamento y respecto a las dudas planteadas por la congresista Retamoso. Mire, por ejemplo, en el caso del contencioso administrativo, ese es un proceso ordinario y si bien persigue ciertas finalidades similares al proceso de cumplimiento, el Tribunal Constitucional ya ha señalado que si bien el proceso de cumplimiento per se, la finalidad que aspira no es uno de los fines como lo sería garantizar la supremacía constitucional o garantizar los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, señaló que el proceso de cumplimiento es un proceso constitucionalizado. Tanto es así que le creó un derecho que es el derecho de todos los ciudadanos a tener el cumplimiento de los actos administrativos y de las normas legales. Entonces, ya el proceso de cumplimiento es un proceso constitucionalizado que garantiza ya no en sí solo o por sí solo el cumplimiento de las normas o el cumplimiento de actos administrativos, sino garantiza el derecho al que todo ciudadano puede exigir a la autoridad el cumplimiento de normas legales y el cumplimiento de los actos administrativos, obviamente, que le favorecen. Asimismo, respecto al proceso de cumplimiento, efectivamente, como ya lo hemos debatido en el grupo de trabajo y se ha debatido también largamente en la academia, es de que cuando los autores del anteproyecto del Código Procesal Constitucional expusieron de que el proceso de cumplimiento, efectivamente, antes de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, su finalidad era similar al proceso contencioso administrativo, es decir, cumplimiento de un mandato legal, cumplimiento de un mandato administrativo. Lamentablemente, ellos no podían hacer nada porque el Código Procesal Constitucional, como bien señala la Constitución Política, es una norma que desarrolla la Constitución, el capítulo de las garantías constitucionales. Y esto lo obligaba a estos autores al momento de presentar el anteproyecto, que es ahora el Código Procesal Constitucional original, de poner un capítulo referido al proceso de cumplimiento, aun si en ese momento no cumplía con garantizar o la supremacía constitucional o la defensa de hechos fundamentales, porque ellos no podían omitir regular sobre ese proceso y menos de naturalizarlo. Y nosotros hemos seguido esa misma línea. Otro caso hubiera sido que hubiéramos planteado una reforma constitucional, pero también el Tribunal Constitucional ha señalado de que no se puede, en la reforma constitucional, como es una reforma parcial, no total de la Constitución, no se puede afectar el núcleo duro o el núcleo pétreo de la Constitución, entre ellos las garantías constitucionales o procesos constitucionales como el proceso de cumplimiento. Por lo tanto, lo único que nos queda es ver cómo este proceso sea lo más eficiente y lo más efectivo para garantizar ese derecho que el tribunal ha creado para este proceso específico. Respecto también al amparo laboral,
cabe señalar de que el amparo laboral ya ha quedado casi en desuso. ¿Por qué? Luego de que el Tribunal Constitucional estableció el precedente Elgo Ríos, que donde estableció cuáles eran los nuevos requisitos para la vía igualmente satisfactoria, el proceso de amparo laboral ha quedado solo exclusivamente para el amparo contra la afectación de derecho sindical, y mientras que el resto de derechos laborales que el Tribunal Constitucional había garantizado y establecido en el precedente Bailón, se ha reconducido a la nueva ley procesal laboral, puesto que, siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en específico el precedente Elgo Ríos, la vía igualmente satisfactoria cumple con los requisitos de, primero, tener etapas, un proceso célere, es decir, ser un proceso sumario, lo más sumario posible, tutelar los derechos que se garantizaban a través del amparo y al mismo tiempo poder dar una tutela satisfactiva. Por lo tanto, si es el tema del proceso de amparo laboral o derechos laborales, esto ya está tutelados a través de la ley procesal de trabajo, a través del proceso laboral, y el Tribunal Constitucional ya señaló en su jurisprudencia que esto ya no sería visto por los procesos constitucionales porque ya hay una vía igualmente satisfactoria que es el ámbito laboral o el procesal laboral. Sobre el Código Procesal Civil, efectivamente, el Código Procesal Constitucional, desde que se creó primigeniamente, estableció que supletoriamente el Código Procesal Civil se aplica cuando haya vacío o duda en los procesos constitucionales. Pero no solo es el Código Procesal Civil, sino también los cuerpos procesales afines. Tanto es así de que si el juez constitucional advierte de que puede utilizar, por ejemplo, en el caso de la habeas corpus, un cuerpo procesal como los cuerpos procesales penales, los puede utilizar. No es solo exclusivo el Código Procesal Civil, sino cuerpos procesales afines. Todo lo que sirva para garantizar los derechos fundamentales y los fines del proceso constitucional, que además de el ya mencionado, garantizar los derechos laborales fundamentales, es garantizar también la supremacía constitucional. En ese sentido, creo que, y sobre el tema de la sobrecarga procesal, hay un informe de la Defensoría del Pueblo, si no me equivoco, de hace unos años, que solo, imagínense, solo analizó la Corte Superior de Lima y señaló de que había una gran carga procesal, sí, constitucional, pero no por errores en el diseño tanto que se podía establecer, sino porque había lo que era una mala praxis laboral por parte de los abogados litigantes, lo que era la mala fe procesal, y además porque había poca especialidad en los jueces. Y es por ello que es importante, así como lo ponemos en la propuesta de reforma constitucional, que tenemos que darle prioridad a que sean los jueces constitucionales que lo conozcan. Hay una iniciativa legislativa de mi persona que está en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que voy a aprovechar que está también la presidenta de dicha comisión, Lely Lazo, de justamente exigir que tengamos una justicia constitucional en el Poder Judicial, porque de esta forma vamos a cumplir no solo con la necesidad ciudadana de una justicia especializada, sino que también vamos a poder descargar de forma eficiente y siempre tutelando la supremacía constitucional como los derechos fundamentales en el Poder Judicial. Eso es todo, estimado presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdés, y le dejo paso al congresista Carlos Mejía, presidente del Grupo de Trabajo. Gracias, congresista Luis Roel.